Aleluya, aleluya, Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre. Oh, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre. Gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo. Gloria al Hijo, gloria, oh, gloria al Hijo, gloria al Hijo, Hermanos, amigos que nos están viendo en estos momentos allí a través de las redes, damos gracias a Dios porque nos acompañan ustedes allí. Les motivamos a que invite a un amigo, a una persona, a que puedas recibir el alimento, a que te mantenga atento a lo que Dios está trayendo a través de estos medios, porque lo que cambia y produce una transformación en nuestras vidas es la palabra de Dios. Así que me siento muy honrada, agradecida por mi ministerio Jesús es Rey, que me da hoy la oportunidad de compartir con ustedes esta palabra que Dios puso en mi corazón y se encuentra en el Salmo 51. Y el Señor me ha dado el título de Quiero que mi oración sea efectiva. Todos queremos que la oración sea efectiva y a veces nos da lucha ver efectividad en nuestras oraciones porque quizás oramos de manera incorrecta, no estamos en una dirección adecuada, tantas cosas. Pero aquí David en este salmo nos enseña de qué manera podemos nosotros aprender a pasar tiempo en la presencia de Dios, a permitir que Dios trate con nosotros, poder recibir la libertad, llegar a un arrepentimiento y poder escuchar la voz de Dios. Porque lo que al final de cuentas Dios nos ama tanto que nos lleva este tiempo de oración para que le conozcamos más.
No es simplemente para nosotros un capricho de Dios que quiere orar con nosotros. No, es una bendición, una oportunidad que tenemos cuando venimos delante de la presencia a hablar con Él, a orar con Él. Muchas veces nos arrodillamos y no sentimos la presencia de Dios, porque la mente está cargada, porque nosotros mismos estamos turbados, porque nuestra mente está en una confusión, pensando en 10.000 y un problemas. Pero es necesario que tú te mantengas en batalla allí hasta poder vencer todas esas cosas que impiden que puedas sentir la presencia de Dios y pueda haber efectividad en tu oración. Miren, David escribió este salmo en un momento, wow, difícil de su vida. David había cometido el pecado de adulterio, el pecado de homicidio y de engaño también, porque hasta mentiroso se había puesto. O sea, luego que deseó a la mujer de Urías y la buscó y tuvo relaciones con ella, esta quedó embarazada. Después que David había hecho tal embarre, o sea, porque estaba sumergido en un lodazal, en una suciedad terrible, él no sabía cómo le iba a arreglar. Entonces, lo que hace es que busca la manera de sacar a Urías del camino y lo manda a la guerra solo, que todos lo dejen, los demás. El demás escuadrón de guerra de David lo dejara solo a este pobre hombre y allí pues se encuentra con la muerte, fallece, pierde la vida. Pero fue un homicidio, fue toda una trama que David armó para que este hombre pudiera ser quitado de su camino. Él pensaba que con la muerte de Urías pues ya lo resolvía todo y el pecado iba a ser callado se iba a quedar en el corazón de Betsabé y en el corazón de David. Mas sin embargo, Dios no puede ser burlado, porque levanta a sus siervos los profetas, como levantó a aquel profeta y enfrentó a David y le dijo sus par de verdades, porque eso había desagradado a Dios. Estaba en el corazón de Dios esa falta tan grave que había cometido David. Entonces, vemos que en esta oración pasa por momentos de frustración David, y cuando uno se envuelve leyendo este salmo, puedes sentir cómo David tenía esa agonía, tenía ese dolor por lo que había ocurrido, por ese pecado. Y llegaban momentos donde él no veía como que la oración estaba siendo efectiva, que de repente podía decir, bueno, voy a soltar esto porque estoy cansado, estoy agotado. Mas sin embargo, David se mantuvo en pie de guerra, se mantuvo luchando allí. Entonces quiero que me acompañes en tu Biblia, que la abras allí en el versículo 1, vamos a comenzar desde allí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Miren, aquí David oraba con conocimiento, porque David era un hombre de Dios, había pecado, y el pecado te aleja, nos separa de Dios, pero él conocía la palabra. Por eso es tan importante que nosotros nos mantengamos siempre escudriñando la palabra y conociendo más de ella. Entonces vino con el conocimiento de que él tenía un Dios misericordioso, que aún envuelto él en su pecado, la misericordia de Dios, que es una gracia, un favor inmerecido que Dios nos hace, no porque seamos santos, Dios es misericordioso, no porque seamos buenos, Dios es misericordioso, sino es su gracia. Y David conocía este detalle, conocía esta cualidad de Dios. Y bueno, miren qué sabio este hombre, se lo menciona aquí al inicio, conforme a tu misericordia, ten piedad de mí, porque David estaba de que le tuvieran piedad, de que le tuvieran de todo, porque el hombre estaba bien condenado, de verdad que lo que David había hecho es terrible. Entonces, habla allí y se confiesa delante de Dios para que venga Dios y borre sus rebeliones. Él estaba tan claro de que estaba envuelto en un espíritu de rebeldía, había sido rebelde, había sido mentiroso, pero está confesando. No viene con una pena y un griterío y llorando y se pasa todo el tiempo ahí dando gritos, Señor, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? Sino comienza a confesar su pecado. Entonces, primer punto, hay que confesar. Usted no puede venir delante de Dios creyéndose perfecto y creyéndose santo. Tenemos que saber que le hemos fallado a Dios y tenemos que aprender a orar con conocimiento para poder ver efectividad. Nos vamos al versículo 2, allí mismo dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él seguía profundizando.
David no hizo tu oración hacia vapor, como corriendo, microondas, como queremos nosotros, sino él seguía profundizando, porque él sabía que él había cometido un pecado, pero había cosas ocultas allí que él desconocía. Pero él estaba inquieto porque él quería volver a la presencia de Dios. Él tenía el deseo de volver a sentir la presencia de Dios. Dios se había alejado de David. Dios lo había, en ese momento de tal pecado, lo había desechado totalmente. Ahí en 2 de Samuel, cuando se relata este hecho, el profeta fue muy enfático en anunciarle todo lo que Dios iba a traer a consecuencia de ese pecado a su vida. Incluso el bebé que Betsabé cargaba en su vientre luego muere. No valió que David pudiera hacer ayuno y pudiera venir en silicio, porque cuando nosotros pecamos, hay una consecuencia de ese pecado, y la consecuencia de ese pecado de David con Betsabé y la muerte de Urías fue el fallecimiento de ese niño concebido bajo un engaño, bajo adulterio, bajo todo lo que trae el pecado. Entonces, seguía él aquí en el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí hay un detalle, la culpa. La culpa que sentía David con ese pecado no lo dejaba todavía poder entrar a la presencia de Dios. Porque cuando venimos a orar delante de Dios, creemos que estamos a veces nada más Dios y nosotros mismos, pero a veces hay una batalla, a veces el enemigo se interpone para bloquear la oración nuestra y que esta oración no suba a los cielos. Se interpone para bloquear que la presencia de Dios descienda. El enemigo se interpone cuando tú vienes a solas delante de Dios para que los cielos no sean abiertos. Busca la manera de muchas formas. Hay un bloqueo mental, hay un bloqueo sentimental, hay un bloqueo de culpa, hay muchos bloqueos que el enemigo utiliza para que la oración de nosotros no sea efectiva. Queda de usted poder permitirle a Dios que vaya revelándole qué está impidiendo que usted entre a la presencia de Dios. Porque cada vez que venimos en oración a Dios, Él busca la manera que lleguemos a su presencia. Dios no va a bloquear que nosotros entremos a la presencia de Dios. Lo bloquea el pecado, lo bloquea nuestra falta de fe, lo bloquea todas esas incredulidades y todas esas culpas que vivimos, pero nunca Dios. Si nosotros venimos con un corazón arrepentido, se abren los cielos, se despejan. Entonces aquí en el verso 3 vemos que él estaba con este sentimiento horrible de culpa y sigue indagando allí sobre sus rebeliones. El espíritu de rebeldía es terrible. Incluso ese fue uno de los mayores espíritus que atacó al ángel de luz, Satanás, y por eso fue desterrado de los cielos. Entonces nosotros no queremos ser desterrados de la presencia de Dios, nosotros queremos entrar a la presencia de Dios. Si tú no quieres tener un destierro espiritual, tú tienes que echar fuera la rebelión de tu vida. Pero a veces nosotros entendemos que no somos rebeldes y entonces nos vamos meramente a un conocimiento de la palabra rebeldía, a lo que entendemos como hombre. Pero la rebeldía puede estar oculta allí en el corazón y tú no te estás dando cuenta. Entonces David seguía profundizando porque de verdad había un anhelo en él. Entonces, vemos, hermanos, en estos versos la agonía que él sentía. Él quería a todo lugar ser libre. Y vemos en este inicio del Salmo 51 una oración de guerra. Sigue allí conmigo concentrado en el versículo 4, donde dice: contra ti solo he pecado. Él sabía muy claramente que su pecado no se quedaba únicamente en lo cometido con su siervo Urías, su siervo fiel, en lo cometido con Betsabé. Él sabía al Dios que le había fallado y faltado. Reconocía que el pecado más grande era haberle fallado a Dios, era haber cometido una infracción en contra de la palabra. Él estaba claro y por eso sigue como abundando, Señor, contra ti. Sigue él rebuscando muy dentro de él y allí nos quiere llevar Dios. Dios no quiere llevar a un arrepentimiento real. Dios quiere que vengamos delante de su presencia para limpiarnos. Y la oración efectiva
provoca que los cielos sean abiertos. Y ustedes saben que la visitación se produce del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando verdaderamente tenemos ese anhelo, ese deseo en nuestros corazones de poder pasar tiempo con Él. Y sigue diciendo, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él sigue indagando, profundizando. Aquí hay algo importantísimo, que son las iniquidades. Las iniquidades son los pecados ocultos. Si tú no pasas un tiempo con Dios y quieres que la cosa sea deprisa, huyendo vapor, en un microwave, vamos a tener problemas. Porque esas iniquidades no te van a ser reveladas. Y todos tenemos iniquidades. Todos tenemos puntos ciegos que necesitamos que Dios los revele. Necesitamos de un profeta como Natán para que venga y nos anuncie esas iniquidades. Pero hay una parte que te la puede decir tu pastor, tu líder espiritual, pero hay una parte que te la va a decir Dios en oración. Y este es el puntito allí especial donde tú tienes que provocar esta presencia de Dios, aún tenga guerra, aún tenga muchísimas distracciones, que tú no te puedas concentrar a pasar ese tiempo a solas, tranquilito. Tienes que seguir guerreando hasta lograr que Dios te señale cuáles son esas iniquidades. Si te quedaste con toda esa cosa ahí dentro, pues, tu vida de oración siempre va a ser un sub y baja. Siempre vas a tener una vida mediocre de oración, no vas a avanzar, te vas a cansar porque vas a estar luchando contra tus propias fuerzas y no va a permitir que nuestro Jesús amado, el derramamiento de su sangre poderosa, pueda penetrar cada área de nuestras vidas. Esta era una oración basada en arrepentimiento y nosotros vemos allí que cada vez que nosotros no permitimos que Dios nos revele esos puntos ciegos, vamos a seguir cometiendo un montón de errores. Entonces, por eso David no estaba como tranquilo, no estaba quieto. Él entendía que tenía que seguir en esa guerra espiritual, profundizando más con esos pecados que lo alejaban de la presencia de Dios. Entonces, seguimos allí mirando en el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. Wow, o sea, él se va más allá de lo que él había cometido en ese momento con Betsabé. Él se fue a sus herencias, a sus antepasados, las famosas cadenas generacionales. David estaba tan seguro y decidido a que luego que él se parara de esa oración, él tenía que ser libre. Él estaba buscando su libertad a como dé lugar. Era un hombre de guerra, era el rey de Israel, un hombre de guerra, sabía lo que era luchar, sabía lo que era guerrear. Pero amigos, nosotros en la primera distracción soltamos todo. En la primera distracción de una vez nos cansamos, nos dormimos. En medio de la oración se nos mete un sueño que quedamos ahí rendidos. Si tú te duermes y te levantas a la media hora arrodillado allí, vuelve y comienza a guerrear. Ay, Señor, perdóname que me dormí, entonces no hagas otra cosa, no te pongas entonces a estar viendo la televisión o estar llamando por teléfono. Sigue en tu tiempo de oración, reprende todo espíritu de sueño que a veces nos ataca. A veces parte de los bloqueos es el sueño y te tienes que levantar y de repente si tienes que ir y beberte un poquito de café, un poquito de jugo, hazlo. Pero no sueltes la oración, porque la oración se ha quedado a media. Entonces tú no va a haber efectividad en tu oración. Hay algo que tenía David muy claro. Él tenía un objetivo con su oración, que necesitaba ser libertado para poder volver a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios en su vida se había apartado. Entonces fue firme en su oración, fue constante y tuvo resistencia. La resistencia que pone el enemigo a través de nuestra carne y la resistencia misma de la naturaleza pecaminosa. Entonces David no soltaba, David seguía allí, seguía firme y se va a estas profundidades de sus cadenas generacionales, porque sabía, Señor, el pecado es por herencia. Nosotros no podemos obviarlo, no podemos olvidarnos de eso. El pecado trae infertilidad. En ese momento David estaba, espiritualmente hablando, totalmente infértil.
Y la infertilidad espiritual va a traer un atraso en toda tu vida natural. David sabía que si él no resolvía ese problema con Dios, su reinado iba a entrar en un proceso de crisis enorme, en una infertilidad donde él, en las próximas guerras que tenía que atravesar con los enemigos, no iba a tener el respaldo de Jehová. Este hombre estaba claro, porque conocía la palabra. Y él, esta era una oración, y David lo tenía muy claro, de vida o muerte. Él decía, o me meto con Dios y busco ser libertado, a como dé lugar, o soy hombre muerto. Porque sabía, él no era un hombre meramente dejándose llevar en la carne, porque cometió muchísimos pecados, y en el momento del pecado estaba en la mismísima carne, pero ya en este momento su carne estaba siendo confrontada, quebrantada, y estaba volviendo a entrar en el espíritu, sujetando su espíritu para poder ir a la presencia de Dios. Entonces yo te animo a que no cometas tú esa misma falta de quererte de una vez abandonar la oración porque no estás viendo que las cosas avanzan y te está como aburriendo. Y nosotros vemos también en la vida de este hombre, de David, cómo él pudo ser sensible a las iniquidades. Quizás él no las sabía nombrar así rápidamente, pero él sabía que habían cositas allí que todavía quedaban. Si nos vamos al versículo 6, dice la palabra, y he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Miren qué cosa tan especial, Dios ama la verdad en lo íntimo. En la intimidad es que Dios te va a revelar la verdad. Dios no te la va a revelar en una church, en una fiesta, en un tumulto de gente, es en la intimidad que Dios te va a revelar aquellas cosas que están impidiendo que tu vida avance. Primeramente va a trabajar con tu vida y la vida mía espiritual. Y luego va a comenzar a revelarte aquellas cosas que están impidiendo que tú tengas un progreso en tu vida. Un progreso en las diferentes áreas de tu vida, en tu formación académica, en tu formación como familia, como esposo, como esposa, en tu formación como hombre de negocio. Porque hay bloqueos en la parte espiritual que producen entonces bloqueos naturales y vienen los fracasos. Entonces allí es que nosotros tenemos que meternos con Dios profundamente y es en lo íntimo. Hay gente que si no oran con 5 o 6 al lado, no sienten la presencia. Hay gente que no le gusta orar solo, que hay gente que hasta le da miedo, Señor, orar solo, que un pánico y una cosa, y desde que pasa tu moquito están asustados. Usted tiene que reprender, usted tiene que entrar en guerra espiritual, porque ciertamente su espíritu, no el espíritu de Dios, el suyo, está siendo abatido por un espíritu de miedo, de cobardía, de inseguridad, por la incredulidad y la falta de fe también. Entonces, tenemos que meternos con Dios, tenemos que vencer esta naturaleza pecaminosa, si nosotros ciertamente queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces hay que confesar con nuestra boca. Hay momentos en la oración que usted no puede orar simplemente en la mente. Usted tiene que entrar en una confesión con su boca de todos esos pecados. Y ahí comienza, cuando usted permite pasar tiempo en lo íntimo con el Señor, le dedique ese tiempo, entonces viene aquí la comprensión de la sabiduría de Dios, que la sabiduría de Dios viene dada por el Espíritu Santo. Cuando usted entra en la presencia de Dios, usted comienza a recibir el derramamiento del Espíritu de Dios y a comprender cosas de la palabra. Dios lo lleva a versículos, a capítulos de la Biblia, donde usted quizás antes no comprendía, pero es ahora el momento oportuno donde el Espíritu de Dios está haciendo presencia en su vida y usted comienza a recibir la revelación, a recibir el entendimiento. Y es un entendimiento práctico, porque Dios le está hablando a usted y le va a revelar sus verdades, las que Él tiene para usted. A mí me va a revelar mis verdades. Entonces, cuando usted comienza a comprender la Biblia, Dios le va a dar un accionar práctico para que siga usted avanzando en lo espiritual y avanzando en lo natural. Es así que Dios obra, de esta manera. Entonces nos vamos al versículo 7 y sigue diciendo David, miren aquí, vayan conmigo al 7 a leerlo aquí en su Biblia. Purifícame con hisopo y seré limpio. Todavía aquí David sigue insistiendo. Ustedes están viendo la lucha. Señor, borra mis rebeliones, contra ti he pecado, sé que he hecho lo malo delante de ti, ten piedad de mí. Y miren donde estamos ya en el verso 7 aquí donde dice, límpiame,
Señor, con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Wow, pero David, la verdad es que David es increíble la necesidad que había en este hombre de ser perdonado por Dios, de que el pecado se arrancara de raíz. David no quería nada más pedir perdón por el pecado de homicidio y el pecado de mentira y el pecado de adulterio. David quería que toda su vida fuera limpia. David necesitaba que la mano de Jehová se moviera arrancando de su corazón todas las raíces de amargura. David necesitaba limpiar su vida para que sus futuras generaciones fueran limpias. David luchó con esto, sabía la importancia de ser, poder ser limpio, poder ser purificado, poder ser lavado con la sangre del Cordero de Dios. Es necesario que en nuestras oraciones no dejemos la sangre de Cristo. Usted tiene que clamar esa sangre todos los días. Si usted quiere tener una oración efectiva, tiene que clamar a la sangre del Cordero. El versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Miren, hermano, a veces la pena, la tristeza, la melancolía, la depresión, son cosas que bloquean enormemente nuestra oración. Nosotros nos impide poder recibir de Dios cualquier instrucción que el Señor nos dé, cualquier mensaje que nos esté dando en lo íntimo, ¿no verdad? Que nos esté dando allí a través de la palabra, cuando tenemos un corazón totalmente herido, cuando estamos abatidos, cuando nos acordamos: ay Señor, yo pequé y yo no creo que tú me vayas a perdonar, no soy merecedor. Es verdad que no somos merecedores, pero la misericordia de Dios nos alcanza y su gracia, pues que se derrama en nuestras vidas, nos ayuda a ser libertados. Entonces David sabía que este dolor que él sentía, esta agonía, esta tristeza, impedía cosas de parte de Dios para él. Él, un corazón abatido, un corazón triste, no puede alabar con libertad, no puede adorar. Y recuerden que David era el dulce cantor de Israel, era un adorador. Y él necesitaba restaurar el tabernáculo de adoración entre Dios y él. Nosotros tenemos que restaurar el tabernáculo de oración. Y la tristeza y la melancolía no permite que podamos adorar. Entonces él tocó este punto aquí porque necesitaba que el gozo de la salvación de Dios volviera a él. Aún reconociera su pecado, él necesitaba volverse a sentir gozoso de tener a un Dios perdonador, a un Dios misericordioso, y todavía esto allí lo estaba como bloqueando. Miren qué hombre tan sabio y cuántos pasos importantes estuvo dando en esta oración. Y aquí donde dice: y se recrearán los huesos que has abatido, aquí toca una parte sumamente importante, que es la parte de su carne. Recuerden que nosotros estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, que pertenece a Dios, que Dios sopla, el espíritu muchas veces está desenfrenado por ahí. Y tiene que venir el Espíritu de Dios a ponerle freno. El alma está abatida, totalmente abatida por las situaciones de la vida, y esa alma en abatimiento no puede adorar a Dios. Y el cuerpo entonces está envuelto en todos esos pecados y en todas aquellas cosas que quiere la carne, el deleite carnal que nos aleja de la presencia de Dios. Aquí estaba tratando David con su espíritu, estaba tratando David con su alma y estaba tratando David con su cuerpo. Necesitaba que ese cuerpo estuviera sujeto a la cruz de Cristo. Nosotros necesitamos nuestra carne sujetarla a Cristo para que no se interponga la carne sobre el espíritu. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí venía la necesidad de que el gozo de la salvación estuviera presente en su vida. Vamos al 9 allí. Dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Sigue indagando. Desligarse de toda cadena generacional. Lo que más ataca al hombre es la cultura terrenal impregnada en la mente y en el corazón. Esto no permite que la palabra pueda penetrar y sea asimilada. Cuando nosotros estamos envueltos en toda esa cultura, en todo lo que hemos asimilado del mundo y no asimilamos nada de la palabra de Dios, entonces nos estamos alejando.
Totalmente, no estamos entendiendo a Dios, porque a veces lo que el mundo nos enseña y lo que Dios nos enseña no es lo mismo, choca, se interpone. Y aquí nosotros necesitamos entrar en profundidades para que la palabra de Dios nos confronte. Vamos al verso 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ay, hermanos y amigos, aquí comienza. Aquí es el puntito donde los cielos comienzan a ser despejados y comienza David a ver efectividad. Miren que al principio pasamos por 9 versículos donde estaba David envuelto en guerra, envuelto en abatimiento, allí lidiando con ese espíritu desenfrenado de este guerrero, lidiando con esa alma abatida, con esa carne que le venía quizás la mujer de Urías, Betsabé a la mente y de repente, ay Señor, perdóname, de repente le venían los recuerdos, se vienen recuerdos indebidos, producto del pecado, a lo mejor veía ese cuerpo de esa mujer, ese cabello, deseaba su carne algo y tenía que volverse a meter en la profundidad de decir, Señor, perdóname, contra ti he pecado. Tenía una batalla este hombre enorme. Esa es la misma batalla que tenemos tú y yo hoy en día. Y solamente se va a librar en oración. Entonces en el verso 10 es donde los cielos son despejados, donde se abren los cielos, ¡pa! Y comenzamos a ver la efectividad. Comenzamos a ver cómo Dios obra. Y miren, miren aquí cambia hasta su tonalidad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aquí hay un acercamiento distinto al que había en los versos anteriores, porque ya él sabía que su corazón humano estaba dañado. El corazón humano de nosotros está dañado, está corrompido. Dios tiene que crear en nosotros un nuevo corazón. Y allí vino la revelación de la verdad de Dios. Aquí fue que vino como que se le abrieron los ojos a David y dijo, cónchale, el problema mío es el corazón. Dios mío, dame un corazón conforme al tuyo. Dame un corazón limpio. Y cambia su oración. Y miren lo que dice aquí. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él sabía que su espíritu estaba desenfrenado como loco. A veces el espíritu de nosotros está desenfrenado. Escucha todo menos el Espíritu Santo. Está como sin rienda suelta y el espíritu hay que sujetarlo a Dios. Le pertenece a Dios, pero Dios nos da libre albedrío. Aquí David reconoció que su espíritu necesitaba encaminarse en rectitud, necesitaba alinearse para poder poner todas las cosas en orden. Y el 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Miren, hermano, el corazón son de las áreas de nuestras vidas donde hay mayor vulnerabilidad. Usted tiene siempre que ponerle atención a su corazón. Y los corazones nuestros son purificados a través de la fe. Y la fe se obtiene por el oír la palabra de Dios y por leer la palabra de Dios. Si usted no cree en Dios, usted no va a tener un corazón limpio y puro. Si usted lo que vive teniendo es duda en todo lo que Dios le dice, ay, yo creo que eso son cosas mías, yo no creo que Dios me está hablando, usted nunca va a poder tener un corazón nuevo. Usted nunca va a poder permitir que Dios cree en usted un corazón limpio, porque la duda y toda esa incredulidad lo atormenta. Y es a través de la fe, o sea, de creer a Dios en todo lo que Dios dice, y la fe tiene que ser práctica, activa. Usted no puede orar a Dios en la intimidad y que Dios demande de usted actuar, hacer cosas en su día a día y usted se quede sin hacer nada. Usted tiene que poner esa fe en práctica. Si Dios está haciendo algo glorioso con usted y Dios lo manda a testificar, comparta su testimonio de vida, comparta lo que Dios está haciendo, porque hay que poner la fe en práctica. Entonces aquí David estaba seguro de eso, que debía arrepentirse y testificar que la gloria de Dios estaba llenando su vida. Tenía que accionar, no se podía quedar de manera pacífica. Entonces esto viene cuando usted se mete en las profundidades del Señor, claramente. Desde antes que Dios nos creara, ya Dios tenía un plan para nosotros. Y el plan de Dios era para buenas obras.
no era para cosas malas. Nosotros somos los que trastornamos y distorsionamos el plan de Dios. David sabía y conocía el plan de Dios. Ahora, el pecado de David había trastornado y distorsionado todo. Entonces, cuando este hombre se vio que estaba ya casi muerto, condenado, entonces que busca así desesperadamente. Y comienza la revelación de Dios aquí y clama al Espíritu Santo en este versículo 11. Por eso es tan importante alinear nuestro espíritu al plan de Dios. Usted de verdad, que tiene que trabajar. Si usted tiene un espíritu desenfrenado, que usted dice, ay Señor, yo no sé por qué que yo hago tanta locura, yo no sé por qué es que como que entiendo tu palabra, pero entonces no logro ponerla en práctica. Usted necesita venir delante de Dios y pedirle al Señor, refrena, ponle un control ahí a mi espíritu. Espíritu Santo de Dios, derrama dominio propio en mí. En la oración de David tenía altas y bajas, la vemos aquí, tenía picos. David tenía un sentimiento de culpa, y por mi culpa, no podemos entrar ahí. Tenemos que entrar también a entender que tenemos un Dios que cuando venimos con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, Él es fiel y justo para perdonarnos. Su misericordia nos alcanza. Entonces cuando decía Él, no me eches de delante de ti, venía como de repente ese sentimiento de culpa nuevamente, y en el pecado volvía a memoria y le invadía el miedo. Nos pasa eso, pero hay que luchar en contra de eso, porque no podemos ser nosotros mismos lo que continuamente nos estemos señalando. Si hemos venido delante de la presencia de Dios a pedirle perdón sinceramente y de verdad, pues entonces acepta el perdón y no te culpes tanto. No seas tan cruel contigo misma, contigo mismo, no lo hagas. No abandones tu oración. Si todavía te sientes así, te sientes culpable, te sientes que le has pedido perdón a Dios y bueno, como que no ves cambio, como que sigues con esa tristeza, no abandones tu oración. Métete en guerra allí, sigue clamando. El Espíritu Santo es el pacto de Dios con nosotros. Este es el pacto, Señor. El Espíritu Santo es lo más hermoso que Dios nos ha entregado en esta tierra para que no andemos solos. Y cuando venimos delante de la presencia de Dios y queremos tener efectividad, tenemos que clamar al Espíritu Santo. Y hasta que no sintamos la presencia del Espíritu Santo, usted tiene que estar allí clamando, hasta que el Espíritu Santo de Dios descienda. Por eso es importante hablar en lengua. Si tú no has sido bautizado con el don de lengua, clama para que Dios derrame de su espíritu, sea bautizado y reciba el don de lengua. Todo creyente debe de recibir ese don de lengua, porque cuando nosotros hablamos en esas lenguas angelicales que menciona Corintios, estamos nosotros conectados con Dios. Estamos allí, y si usted comienza ahí a fluir, comienza su espíritu, que tiene que ser alineado, que está desenfrenado, y Dios tiene que alinearlo, comienza a recibir las instrucciones para tener rectitud en el Señor. Y es importante allí provocar eso. David provocó el favor de Dios. Y usted se cree que David unos 5 minutos, ay Señor, perdóname. David provocó y seguía batallando y seguía profundizando. Y bueno, yo diría que David hasta cansó a Dios, porque fue tanto que mencionó, ay Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo, y borra mis maldades y borra mis rebeliones, y volví a lo repetir. Dirá Dios allá, pero muchacho, pero yo te entendí, yo estoy viendo que tú realmente estás arrepentido. Pero hay una necesidad en este hombre. Nosotros tiene que haber una necesidad de poder ser libres. Tiene que haber una necesidad de amar la presencia de Dios. Tiene que haber una necesidad de adorar a Dios. Tiene que haber una necesidad de decir, Señor, tengo 2 horas orando y todavía no he sentido tu presencia, de aquí yo no me paro. Tiene que nacer esa necesidad. En este hombre había esa necesidad. Miren, ¿ustedes saben cuál fue la diferencia entre la oración de Saúl y la oración de David? La oración de Saúl fue una oración que es superflua, una oración que no profundizó, y por eso las iniquidades de Saúl fueron que lo llevaron a la destrucción y lo llevó a alejarse de la presencia de Dios y que Dios lo desechara. Nunca Saúl pudo venir delante de Dios en profundidad a permitir que Dios le revelara sus iniquidades. Entonces todas esas iniquidades, Saúl se quedó con ellas, y eso provocó que fuera desechado por Dios hasta la muerte trágica y horrible que tuvo Saúl. Sin embargo, David sí bregó con sus iniquidades. Y menciono la palabra bregar porque fue una lucha, fue una brega.
hasta reconocer cada una de ellas, pedir perdón y que la mano de Dios la arrancara de su corazón. Y allí fue que recibió un corazón limpio. Por eso es que la palabra menciona que su siervo David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Eso no fue de gratis, hermano. Eso fue trabajado, luchado. Eso fue ahí una brega, porque este hombre tenía un objetivo claro y era nunca apartarse de la presencia de Dios. Entonces, nos vamos al versículo 13, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Aquí es que comienza David a recibir la instrucción de Dios. En el versículo 13 se prende, se enciende el llamado de Dios con David nuevamente. Aquí viene como la comunicación que se había cortado entre Dios y David. Aquí viene paz y se conecta David con Dios. Vuelvo y le digo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, porque Dios nos bendice a nosotros y Dios nos liberta a nosotros, no para que nosotros estemos tranquilitos, sino para Dios también transformar una nación, transformar tus hijos, transformar tu país, transformar la vida de tu esposo, de tu esposa, la vida de tu ministerio. Dios te lleva a ti a esa intimidad, a que tú puedas ser libertado, a que tú puedas entrar en una oración efectiva, para que cuando tú te levantes ya limpio, sano, con un corazón creado por Dios, un corazón que tiene la palabra de Dios sembrada allí, entonces tú puedas impactar vidas. Y es este momento donde David comienza a recibir nuevamente la unción de Dios. Es que comienza a descender el Espíritu de Dios. Y se levanta y dice, oye, es que el tiempo mío con Dios no ha terminado. Todavía me queda tiempo, todavía tengo que seguir preparando hombres de Dios que le crean a Dios y que peleen por Dios. Todavía tengo que seguir lidiando con mis hijos, porque hay uno de ellos que seguirá con este reinado y servirá a Jehová, que luego fue Salomón. Y allí David comienza a entender los propósitos de Dios para su vida. Tú no puedes levantarte de tu oración si todavía tú no has entendido el propósito que Dios tiene para contigo en ese día. Todos los días hay que orar. Y Dios te va a revelar su propósito cada día. Dios tiene una agenda para nosotros. Lo que pasa es que nosotros no le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué tú tienes para mí hoy? Nosotros arrancamos con el espíritu desenfrenado dentro por ahí a hacer y a entender lo que nos parezca. Y yo creo que Dios me dice, yo creo que andamos inventando. No, David buscó la dirección correcta de Dios. No se equivocó ahí. Cuando nosotros somos libres por Jesucristo, se desata un poder del Espíritu Santo de tal manera que predicamos con un denuedo. Miren, ustedes no se imaginan. Porque ese denuedo que tenía Pablo no era casualidad. Pablo pasaba mucho tiempo con Dios ahí quebrantando su carne. Porque Pablo salía de grandes ataduras y de grandes luchas que tuvo, al igual que David, meterse con Dios profundamente. Entonces, cuando usted se mete con Dios y usted permite que Dios lo trate, usted se para de ahí, de esa oración, de sus rodillas, y sale a la calle con un denuedo lleno del poder de Dios que comienza a impactar. Ora por un enfermo y lo sana. Ora por aquel que está endemoniado y es libertado. Ora por una vida que no conoce a Cristo y recibe la palabra de Dios, recibe en su corazón el llamado, comienza a llorar. El hombre de fe, el hombre de oración, el hombre que tiene una oración efectiva es el hombre que impacta Dios su vida, y a través de ese impacto que hace Dios con su vida sale a la calle a impactar otras vidas. Porque Dios te trata en lo secreto, pero se manifiesta en lo público. Porque estamos llamados a manifestar la gloria de Dios. Estamos llamados a ser portadores de su gloria. Y aquí David recibe eso y dice, bueno, ya estoy preparado. Vámonos nuevamente para la guerra. Y el 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Vino la restauración de lo que es el tabernáculo de adoración entre David y Dios. Tenía un corazón ya limpio y puro. Tenía un espíritu recto, alineado a Dios. Ese espíritu recto recibió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo tenía sujeto y estaba obrando el poder del Espíritu de Jehová en la vida de David. Y aquí entró David nuevamente a cantar en la libertad del Espíritu, a adorar a Dios, a exaltarle. Hermano, donde está el Señor, allá hay libertad.
allí se llena la casa de su gloria. Cuando usted alaba a Dios, adora y entra en ese momento ya de libertad y usted está sintiendo que entra como en un fluir de un cántico nuevo, un cántico de lengua, comienza Dios a darle melodías angelicales, comienza Dios, si usted es músico, cantor, a revelarle canciones, a revelarle cosas, comienza Dios a hablarle de un amigo, a hablarle de manera profética sobre una familia y usted recibe instrucciones claras de parte de Dios y comienza la gloria de Dios a llenar su vida, a llenar ese aposento donde usted está orando, a llenar su casa. Qué bueno, ahí vemos la efectividad de la oración. Dice el 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Se levantó, se despertó el dulce cantor de Israel, el adorador. Comenzó Dios a usarlo aquí grandemente. El 16 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Aquí recibe el perdón de Dios. Aquí se liberta David de su culpa, de eso que lo tenía agonizando, que no lo dejaba sentir la presencia de Dios, que su alma estaba abatida y su alma no podía alabar a Dios porque el sentimiento de culpa lo había condenado de tal manera que se bajaron sus brazos, se cayó su boca. Pero aquí recibe la revelación del perdón de Dios, porque entendió que había humillado su corazón, lo había contristado, había venido delante de la presencia de Dios en humildad y se dio cuenta que no era sacrificio de otro tipo, que era sacrificio de su vida en la presencia de su Dios, y se levantó la adoración a Jehová. Se levantó una presencia hermosa. Yo me imagino David allí con Dios, y hasta me imagino David danzando en aquel lugar, él y Dios, y él danzando y gozoso, porque había recibido la restauración de su mejor ministerio, su mejor llamado, ser hijo de Dios. El mejor ministerio, el mejor llamado que Dios nos ha hecho es ser hijo de Dios. Si cualquier cosa te va a alejar a ti de la presencia de Dios, así sea algún ministerio que estás ejerciendo y sienta que te está quitando el tiempo con Dios, revísate. Porque lo más importante para Dios es que tú te mantengas en su presencia. Y aquí David lo entendió. Y el versículo 18 y 19, para concluir, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¡Wow! Aquí recibió ya, como que cerró con broche de oro el Señor con David, donde él entiende que un verdadero cristiano provoca cambios, como le compartía ahorita, en todo lo que están a su alrededor. David entendió eso. David estaba totalmente seguro que lo que había aprendido con toda esta trayectoria, esta travesía tremenda de este pecado, y en este momento de intimidad con Dios a solas, él tenía que seguirlo transfiriendo a las demás generaciones. Él tenía que enseñar al hombre a amar a Dios sobre toda la cosa. Él tenía que enseñar a todos los que estaban bajo su reinado que tenían que entregarle su corazón a Dios, que tenían que humillarse, que tenían que pedir perdón, que debían alabar. Él comprendió lo que ciertamente era una oración efectiva. Aquí en este Salmo 51 vemos una composición clara y exacta de cómo Dios nos llama a orar para ser efectivos, para poder ver resultados. Luego que David se paró de allí e hizo esta oración, que recibió la libertad, sí pagó la consecuencia de su pecado con el hijo que murió de Betsabé producto del pecado, pero luego Dios lo premió con Salomón. Ese es Dios. Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Cuando tú vienes delante de la presencia de Dios y te humillas y le dices, Señor, no quiero volver atrás, Dios te va a abrazar.
Dios te va a perdonar. Dios va a restaurar tu vida, va a restaurar tu ministerio, va a restaurar tu familia. Lo que pasa es que no hemos aprendido a orar, nos cansamos, creemos que las cosas se hacen en la velocidad nuestra y es en la forma en que Dios ha establecido. Lo dice su palabra es clara, solamente tenemos nosotros que adentrarnos a ella y amarla. Yo te animo, amigo, amiga, que comiences una vida de oración, que comiences a hablar con Dios, que si la llevas muy débil, que digas, Señor, ayúdame. Tienes que hacer sacrificio. David hizo este sacrificio de provocar ser perdonado por Dios, arrepentirse para volver a restaurar la presencia con el Señor, y Dios lo hizo, Dios lo restauró, necesitaba eso. Tú puedes, esa presencia que has perdido, que ya no siente a Dios de igual manera, tú puedes hacerlo. Pero es a través de la oración, es a través de doblar tus rodillas. Es importante la oración en grupo, es importante que oremos con nuestros esposos, que oremos con las esposas, con los hijos, pero es importantísimo y vital que tú ores a solas con Dios. Dios ama revelarte la verdad, su verdad en lo íntimo. No te olvides de eso. Algo estuvo David claro, que era tener siempre esa intimidad con su Dios. Gracias por estar ahí. Espero que de verdad pongas en práctica esto, que compartas tus testimonios. Puede ser más adelante a través de nuestro número de WhatsApp, lo que Dios está haciendo en tu vida a través de esta palabra, que lo compartas, que nos mandes un comentario, que nos diga, queremos ser parte tuya para ayudarte a orar, para seguir también pues animándote con lo que Dios nos ponga en su palabra, porque esta iglesia virtual que Jesús es Rey tiene, que Dios nos ha permitido, está contigo, está allí y queremos seguir a tu lado. Así que mantente por todos los canales y todos los medios que hemos dispuesto en comunicación con nosotros. Un fuerte abrazo de parte de Dios. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te toque y te inunde. Gracias. Dios te bendiga. Visita nuestro canal de YouTube. Suscríbete, comparte y regálanos un me gusta.